Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Es un gusto para mí estar acá compartiendo sobre un tema que me apasiona y me gusta mucho, como es la salud mental y la migración. Así que espero que disfruten, como yo también lo haré, compartiendo alrededor de este tema. Bueno, pues nuestra ponencia se titula El hilo de Ariana, migraciones y salud mental. Siguiente. Bien, primero me gustaría presentar un contexto y con una frase que me llama bastante la atención, que la encontré en un autor que se llama Juan Goytisolo. Pero el hombre no es un árbol, carece de raíces, tiene pies, camina. Desde los tiempos del Homo erectus circula en busca de pastos, de climas más benignos. El espacio convida al movimiento. Bueno, esta presentación que quiero compartirles está organizada en 4 momentos. Inicialmente me gustaría hacer alusión a algunos procesos de movilidad humana en Colombia y cómo se ha dado ese fenómeno migratorio, agregar algunas contribuciones de las estrategias de aculturación del psicólogo canadiense John Berry y algunas reflexiones también que plantea el psiquiatra transcultural Joseba Achotegui sobre la vulnerabilidad y los estresores en la migración. Esto lo haré pues a la luz de la mitología o de uno de los mitos que algunos de ustedes conocen, que es sobre el hilo de Ariana. Esta expresión del hilo de Ariana también conduce al término del hilo conductor. Así que nos vamos a ir adentrando inicialmente en algunos aspectos relacionados con este mito y haré eh, relación con los aspectos mencionados. Siguiente. Bien, el hilo de Ariana. Primero, mencionar que es un símbolo del ingenio y las capacidades humanas. Y me gustaría compartirles esta historia mitológica teniendo en cuenta 3 momentos. Primero, contar que cuenta el mito que hace un tiempo en Atenas y en Creta se generó una guerra por una situación que involucró al hijo del rey de Creta, Minos, donde el hijo de él muere en una batalla en Atenas. Entonces, Minos, el rey de Creta, le declara la guerra a los atenienses. Minos sale victorioso de esta guerra y es así como él pone unas condiciones. Una de las condiciones que él pone es que cada año deben enviar muchachos y doncellas de Atenas para, para Creta para que alimenten al minotauro que se encuentra en el laberinto de Creta. Y es así como durante mucho tiempo empieza a muchos muchachos y doncellas a ser sacrificadas por el minotauro en este laberinto. Hasta que un día ya cansado, Teseo, el hijo de Egeo, rey de Atenas, decide postularse para ir al laberinto y enfrentar al Minotauro. Fue así como decide Teseo emprender el viaje y cuando llega a Creta se encuentra con Ariana. Ariana inmediatamente al verlo queda enamorada de Teseo y decide a escondidas de su padre, Minos, ayudarle con esta misión o esta meta de vencer al Minotauro. Es así como Ariana le propone a Teseo que amarre la punta de un hilo del laberinto para poder conducir hacia donde está el Minotauro y posteriormente por medio de este hilo también encontrar la salida. De este modo, Teseo logra derrotar al Minotauro, liberar a los atenienses que estaban en el laberinto y salir con vida. La promesa que había hecho Teseo a Ariana era que tan pronto saliera del laberinto, se casarían y viajarían a Atenas a escondidas de su padre Minos. Pues fue así como se dio esta
situación. Teseo decide huir con Ariana hacia Atenas, pero esta promesa se cumplió parcialmente porque a pesar de que estos pueblos empezaron a generar una amistad entre Creta y Atenas, y a pesar de que se casaron, pues hubo una tormenta que los desvió y los separó. Así que estos tres momentos me parece que son pertinentes para hacer alusión al tema que hoy les quiero presentar relacionado con la migración y la salud mental. Siguiente. Muy bien. Entonces, la metáfora que me llama en estos momentos la atención con respecto, vamos a pasar la siguiente diapositiva. En este momento me gustaría hacer alusión a el informe de la Comisión de la Verdad y una metáfora que aparece de manera pertinente en este documento es la siguiente: y le quitaron el agua al pez. Esta fue la expresión que muchos grupos armados repitieron a las personas que se encontraban en sus territorios cuando hicieron presencia. Hay algunos eventos que me gustaría señalar, por ejemplo, con respecto al agua. Algunas personas de las comunidades más periféricas de Colombia encontraron que el agua se empezó a secar, se empezó a contaminar y por este motivo muchos de sus cultivos fueron amenazados, así como también se puso en riesgo la seguridad alimentaria y los impactos en la naturaleza. Y muchas personas tuvieron que buscar la huida. También se suma otro evento como fue la partida o la huida de muchos profesores al ser amenazados porque eh, empezaron a hacer presencia en las escuelas y estos lugares se convirtieron en trincheras. Además, muchos niños fueron reclutados y por este motivo, pues ya en el campo y en algunas regiones, los padres prefirieron que sus hijos no asistieran más al colegio por miedo a que una mina quiebrapatas afectara a sus hijos o por miedo a que sus hijos fueran reclutados. Otro evento que encuentro en un libro de William Ospina que se llama Guayacanal señala cómo las mujeres tenían que respirar durante todo el día humo de unas cocinas donde el trabajo nunca acababa y al final sus pulmones estaban como si hubieran fumado toda la vida. Bueno, estos eventos los expongo primero haciendo alusión al informe de la Comisión de la Verdad y segundo también para tratar de encuadrarlo con esta historia mitológica del hilo de Ariana, de cómo a pesar de las situaciones que se han vivido en nuestro país, las personas han venido tejiendo maneras de encontrar caminos y salidas en medio de un conflicto que los ha venido enfrentando y además amenazando. Siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva entonces vamos a ver cómo le quitan el agua al pez y cómo las personas tienen que empezar a encontrar salidas en medio de unas amenazas que se empiezan a presentar. Si lo contáramos en forma de cuento, sería algo así como: érase una vez, llegaron unas personas al pueblo y empezaron a cobrar vacunas. Era peligroso hablar. Todo generaba temor porque aparecían suposiciones de las personas del pueblo porque eran consideradas informantes y aparecían en las listas de la muerte. Bueno, muchas personas tuvieron que viajar a otro sitio debido a estas amenazas y empiezan a emprender en otros lugares. Después todo empezó a ser muy tranquilo, montó una tienda y esta tienda empezó a llenarse, empezó a tener clientes y muchas personas llegaban allí, pero luego empezaron a cobrar por un lado y por el otro, es decir, se repitió la misma dinámica. Así que muchas personas aprendieron a estar siempre con los zapatos puestos para estar preparados y salir corriendo en caso de una emergencia. Así que hay pueblos en Colombia donde muchas personas tuvieron que huir y lo dejaron solo.
Vamos con la siguiente diapositiva. Es así como en nuestro país llevamos muchos años viviendo experiencias relacionadas con la migración. Colombia históricamente ha sido un país expulsor, es decir, donde las personas han venido concibiendo que la manera de surgir es saliendo de nuestro país. Por eso hemos vivido experiencias históricas relacionadas con la migración sur-sur, es decir, como en un tiempo muchos colombianos viajamos a Venezuela, pero como en un tiempo también muchos paraguayos viajaron a Argentina, muchos bolivianos y peruanos viajaron a Chile, y se ha venido dando una migración sur-sur, pero también históricamente se han construido imaginarios con la expectativa de querer hacer una transición de la migración sur-sur y a la migración norte. Por eso empiezan a aparecer estos imaginarios del sueño americano y el sueño europeo. En una actividad que realicé con niños les pedí que hiciéramos un ejercicio de origami donde ellos elaboraron un avión de papel y tenían que escribirle allí frases con respecto a dónde les gustaría ir y por qué. Varios de estos niños escribieron que les gustaría ir a Estados Unidos y comprarles una casa a sus papás porque allí encontraban mejores posibilidades. Así que durante mucho tiempo este sueño americano y europeo se ha venido alimentando en las percepciones y los imaginarios que hemos construido los colombianos. Siguiente. Bueno, en un ejercicio que realicé de investigación con respecto a los comentarios que circulan en redes sociales sobre las narrativas de la migración, pues encontré que aparecen unas categorías alrededor de la seguridad, la política, la vivienda, el empleo, la economía, la educación y la salud, que responsabilizan a los migrantes de que muchas de estas situaciones se hayan venido agravando en nuestro país. Y aquí tomo referencia de tres autores. Primero, Adela Cortina, que es una filósofa que acuña o propone el concepto de aporofobia para hacer referencia a miedo al migrante pobre, es decir, aquella persona que llega a nuestro país sin recursos económicos. Pero también encontré una autora, Marta Nussbaum, quien hace referencia al concepto de la heurística de la disponibilidad por medio de la cascada informativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos venido generando opiniones y afirmaciones de manera muy apresurada por medio de la cascada informativa que circula a nuestro alrededor. Entonces, muy fácilmente tomamos opiniones que circulan en los medios y las afirmamos con un significado o le atribuimos un significado de verdad absoluta. Por eso, en este sentido, Joseba Achotegui invita a tener ideas claras, pero no tener ideas fijas, porque esto contribuye a crear creencias estereotipadas, actitudes prejuiciosas y comportamientos discriminatorios. Algunas de las narrativas, por ejemplo, que encuentro con respecto a estas narrativas es que a la seguridad se le ha venido dando un, digamos, nivel de importancia en el relato cuando hacemos referencia a los migrantes. Se responsabiliza a los migrantes de la inseguridad en el país. También aparece un juego político en las campañas donde el tema de la migración empieza a jugar. Con respecto a la vivienda, se advierte de tener cuidado de arrendar a migrantes. Se responsabiliza a los migrantes del desempleo en el país, así como también de la crisis económica, y se hace comparación de los procesos educativos entre los dos países. Así como también se responsabiliza a los migrantes del tema de la salud. Este fenómeno de la migración no solo se ha venido dando entre Colombia y Venezuela, sino también hay unos fenómenos sur-sur y hay unos fenómenos sur-norte que históricamente han generado diversas dinámicas. Bueno, les invito entonces vamos con la siguiente diapositiva y
Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar cómo hay una categoría más grande que otras, es decir, parece que discursivamente el tema de la seguridad ha venido predominando más que otros. Por eso, una expresión que seguramente muchos hemos escuchado es la del chivo expiatorio. Eh, Señalamos que algo está ocurriendo por algo y especialmente responsabilizamos a un sector de esta situación. Aquí también me gustaría aclarar que cuando hablamos de migración irregular no es sinónimo de ilegalidad. Migrar es un derecho que todas las personas tenemos derecho a movilizarnos, a movernos. Sin embargo, la migración también ha venido adquiriendo un significado peyorativo y en ocasiones se relaciona con lo ilegal. Así que uno de los énfasis que quisiera hacer hoy es que no son sinónimos estas dos expresiones. Siguiente. Bien, a partir de esto que les he comentado, entonces les voy a presentar ahora a grandes rasgos el modelo de aculturación de John Berry. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el modelo de John Berry nos encontramos con unas estrategias de aculturación, pero antes de entrar en ellas, me gustaría comentarles que este modelo hace referencia a un fenómeno psicológico que enfrenta una persona que migra y que recibe la denominación de aculturación. La aculturación hace referencia a un proceso de cambio psicológico y cultural que se da a partir del contacto intercultural. Este contacto intercultural es bidireccional, es decir, entre el país de origen y el país receptor. Y las personas que migran se encuentran con una disyuntiva. ¿Cómo hacer para mantener su propia cultura? ¿Cómo hacer para decidir su grado de participación? ¿Y cómo hacer para dialogar con los aspectos aprendidos en la sociedad de acogida? ¿Sí? Así es que las personas que migran se encuentran con dos tensiones, una que los empuja hacia el endogrupo y otra que los empuja hacia el exogrupo. Ahora lo vamos a ver con más detalle cuando les presente la siguiente diapositiva. Pero antes de eso me gustaría leerles la siguiente frase. No todos los inmigrantes se establecen en sus nuevas vidas de la misma manera. No todos tienen las mismas experiencias. No todas las sociedades que los reciben intentan establecer a los inmigrantes de la misma forma. Claro, aquí entonces empieza a ser relevante tener en cuenta aspectos personales, aspectos contextuales y aspectos culturales. Todas las sociedades plurales se encuentran actualmente debatiendo este asunto central de la homogeneidad versus la diversidad. Bueno, en la siguiente diapositiva, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nos vamos a encontrar entonces con 4 estrategias de aculturación: la asimilación, la separación, la integración y la marginalización. La asimilación, como su nombre lo indica, invita a la persona migrante a que acoja los aspectos que le brinda el país receptor o el país de acogida. Bueno, alrededor de esto podemos señalar muchos ejemplos en el campo educativo, en el campo comunitario, en fin, en distintos contextos, pero básicamente tiene que ver con cómo una persona que llega a un país receptor decide aprender, acoger o recibir algunos de los aspectos de esta cultura, mientras que la separación hace alusión a los aspectos que decide la persona que migra mantener de su país de origen. Por eso la separación invita a y la asimilación invita al exogrupo, mientras que la integración hace referencia a cómo la persona que migra logra integrar aspectos de su país de origen y aspectos del país receptor. Sin embargo, pues como aquí aparece la notación de la acomodación mutua, pues empieza a ser relevante que el grupo de la sociedad receptora esté preparado para hacer ajustes en las instituciones de salud, educación y entre otras, ¿sí? Pero una de las estrategias de aculturación que más preocupan es la estrategia de la marginalización.
hace referencia a la persona que migra, pero decide, o por muchas razones, estar desarraigado tanto de los aspectos culturales de su país de origen como del país receptor. En una investigación que elaboramos con la Universidad de Guanajuato, con los profesores Freddy Correa y Felipe García, encontramos que se mantienen los valores y las normas sociales tradicionales de la cultura de origen de la familia a partir de la estrategia de la separación. Es decir, que hay personas que migran que deciden eh, mantener los valores y las normas sociales tradicionales de la cultura de origen, pero quieren mantenerlas sin integrar, es decir, sin que la asimilación les haga perder estas culturas que traen de su país de origen. Pero también optan por la comunicación con sus hijos como una estrategia de integración que consolide la unión familiar con sus aportes de su lugar de origen y el lugar receptor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí me gustaría presentarles una propuesta que hace el psiquiatra transcultural Joseba Achotegui. Él habla de dos conceptos, la vulnerabilidad y los estresores en la migración. Señala lo siguiente, dice que es importante tener en cuenta que cuando la persona migra, lo hace con unos elementos que la acompañan y que estos elementos tienen relación con la vulnerabilidad y los estresores. La vulnerabilidad hace referencia a esos aspectos físicos, psicológicos de la historia personal y de la edad del migrante. Es decir, la persona que migra, tendríamos que preguntarnos cómo está su salud física, su salud psicológica, cómo ha sido su historia personal y qué edad tiene. Mientras que los estresores en la migración hace referencia a las dificultades, a los muros, a los obstáculos y a las barreras que la persona que migra encuentra en el país receptor. Estos aspectos se pueden concebir como factores de riesgo. Entonces, para mencionar algunas de estas situaciones, aparece la familia y los amigos. Cuando la persona migra, ¿cómo mantiene el vínculo de esta persona con sus familiares y con sus amigos? Allí me parece importante retomar nuevamente el mito y la analogía con el hilo de Ariana, porque ese hilo es como también el vínculo, el contacto que mantengo a pesar de la distancia con los seres queridos. También, ¿cómo hago para... la migración se da de distintas maneras también según el país al que vaya. Por eso creo que cuando una persona migra a un país donde se habla el mismo idioma, pues se encuentra con unas situaciones distintas a cuando lo hace a un país donde se habla otra lengua. Al respecto se han hecho muchos estudios que tienen que ver con cómo se da ese proceso y allí, pues digamos que qué tan abierto está la persona que migra a aprender esta nueva lengua. También se dan aspectos relacionados con la cultura, como la costumbre, la religión, los valores, y otros aspectos relacionados con la tierra, como los paisajes, los olores. Por eso cuando uno habla con algunas personas que han migrado, hacen referencia con respecto a aquellos momentos que evocan, aquellos lugares que recuerdan, aquellos sabores que los inspiran a despertar una esperanza de vida, en fin. Y muchos recurren nuevamente a aquellas experiencias del terruño. También el estatus social, como la importancia de poder gestionar los papeles, conseguir trabajo, llegar a un lugar a donde vivir, y el grupo de pertenencia, cómo lo reciben, qué pasa con el tema de los prejuicios. Hay muchos estudios que hoy no alcanzo a comentarles, pero es interesante cómo se han dado las migraciones históricamente, pero en España, por ejemplo, que ha recibido una cantidad de migrantes de Marruecos y de Rumania y que actualmente ha venido recibiendo migrantes de Ucrania,
pues se han dado, digamos, distinciones entre las personas que migran según el lugar de procedencia. Y según el lugar de procedencia también aparecen una cantidad de prejuicios. También he venido encontrando en algunos estudios cómo se da la migración en algunas personas que practican la religión y que son musulmanes, también cómo se dan allí las interacciones con el grupo de receptor. Bueno, y otros riesgos como físicos, es decir, cómo se da esa migración. Esta persona que migra, qué riesgos físicos corre, si esta migración lo hace por caminos, digamos, regulares o irregulares, en fin. Y básicamente lo que propone Joseba Achotegui es que tenemos que empezar a hacer lectura de si esa vulnerabilidad que en estos momentos observamos en la persona que migra es simple, es complicada y es extrema. Y si estos estresores que empieza a encontrar en el país receptor es simple, es complicada y es extrema con respecto a estas situaciones que les acabo de mencionar. Pero algo aquí en lo que me gustaría hacer énfasis es que este autor, Joseba Achotegui, invita a tener cuidado de no banalizar. Él dice que en ocasiones se encuentran discursos relacionados con eso no les va a pasar nada, la peligrosa banalización del mal que señala Hannah Arendt, ni que por otro lado se considere a los migrantes como que es necesario medicalizarlos porque padecen de una enfermedad mental. Un concepto que ha venido surgiendo y que se ha venido investigando bastante alrededor de este tema es el concepto del estrés por aculturación, que reúne elementos que presenté en esta casilla que dice situaciones. Así que eh, en este sentido, sí me gustaría volver a retomar el mito de Ariana para tener en cuenta cómo las personas se encuentran con unas situaciones que le generan estresores, qué lleva a ella, digamos, como aspectos personales y demás, y cómo hace para circular y cómo hace para que ese hilo lo mantenga de alguna manera en contacto y unido con otros puntos que le ayudan a gestionar su vida de una forma favorable, ¿sí? Insisto, si podemos hacer aquí una articulación conceptual, pues creo que la estrategia de aculturación más peligrosa es la de la marginalización, donde queda totalmente desarraigado y no hay hilo que lo vincule y que lo una. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues yo creo que todos los que somos colombianos en algún momento de la vida hemos escuchado esta canción del grupo Nietzsche, escrita por Jairo Varela. Los que somos de región la hemos cantado, eh, 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 añorando algún día volver a la tierra. Bueno, quiero que la lean, quiero que la canten ahí donde están. Es una canción que me embarga de emoción. En estos momentos, pues como no la voy a cantar, pero sí la voy a leer la letra. Dice, a lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Bueno, esta canción, las personas que han migrado la cantan, la viven, la sienten, eh, esperando un reencuentro, un retorno, pero pues como en el hilo de Ariana, las promesas pueden cumplirse parcialmente, no siempre del todo. Una promesa que se cumple parcialmente es cuando las personas que migran por la situación irregular no logran conseguir los papeles y los permisos para reunir a sus hijos que quedaron en el país de origen. Y este tema del anhelo del retorno o del anhelo del reintegro o del anhelo de la reintegración se va aplazando y se va, digamos, en ocasiones incumpliendo o en ocasiones también se alcanza.
Entonces las personas que migran se encuentran con estas dinámicas como es el sufrimiento de la separación, la alegría de los encuentros, las penas de lo cotidiano y los sueños del futuro. El anhelo del retorno puede ser un anhelo aplazado o alcanzado. También hay una promesa de regresar, pero como les decía, como pasó también en la historia de Teseo y Ariana, y también el padre de Teseos, Egeo, esperándolo, y el padre de Ariana, Minos, esperándola, pues creo que podemos hacer alusión a esta analogía. Bueno, hay muchas analogías también a las que podemos hacer alusión, como los viajes de Ulises, pues que hoy no los vamos a mencionar porque me tomaría mucho tiempo, pero en otra próxima oportunidad podríamos hacerlo. Y así como también está el sueño de la reunificación familiar, que esta reunificación familiar puede ser aplazada o alcanzada. El deseo de encontrarme con los seres queridos, pero muchas veces estas trabas que se presentan por temas relacionados con los trámites en los documentos que no permite que nos encontremos. Sin embargo, aquí también aparece una estrategia interesante que emplean muchas personas que migran y es cómo mantener el contacto, cómo mantener ese hilo para no perderse. Entonces muchos recurren a las redes sociales, muchos recurren a las fotos. Por ejemplo, un papá me cuenta cómo ha venido construyendo un programa de TikTok con su hija. Ella está en Colombia y él está en Estados Unidos, pero este programa los mantiene vinculados, es decir, es como el hilo de Ariana que los mantiene unidos alrededor de algún propósito. Y como también está el regreso fracasado, a las personas que migran y regresan, muchas veces se les juzga bastante cuando no se espera, cuando la familia nota que no ha conseguido lo que buscaba. Entonces creo que también allí muchas personas deciden aplazar el regreso hasta poder cumplir con una promesa que hicieron en la partida. Y muchas personas que migran se encuentran con una ambivalencia, el deseo de irse y de quedarse. Esta frase la tomé de Achotegui, sin embargo la escuchaba a muchas familias. La ambivalencia es la siguiente. Cuando está en el país de acogida, se dedica a elogiar desmesuradamente al país de origen. Y cuando está en el país de origen, se dedica a elogiar desmesuradamente al país de acogida. Es decir, yo estaba mejor o allá todo es muy bonito y aquí no, y viceversa. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bien, volviendo y retomando la metáfora que les presenté al inicio, que encontramos en el informe de la Comisión de la Verdad, pues también en este informe aparece la siguiente frase y es, ¿y cómo devolverle el agua al pez? Recuerdan que hace un momento les presenté la frase de, y le quitaron el agua al pez y ahora con todas estas dinámicas que se vienen presentando en el país, en el informe de la Comisión de la Verdad se preguntan, ¿y cómo devolverle el agua al pez? Bueno, pues una es la importancia de erradicar las violencias y hay unas violencias estructurales, hay unas violencias que mantienen los racismos, el patriarcado, los clasismos, en fin. En un libro de William Ospina, como les contaba hace un rato, que se llama Guayacanal, aparece la siguiente expresión. Si las muchachas no se apresuraban a escoger marido, corrían el riesgo de que los mayores escogieran por ellas. Bueno, pues un país donde muchas personas han tenido que vivir experiencias relacionadas con la obligación, el sometimiento, el desplazamiento y otras, pues creo que también nos invita a preguntarnos cómo generar nuevas dinámicas, acabar con la visión del enemigo, rechazo definitivo a la violencia contra quienes piensan distinto, reconocer el dolor, la dignidad y las resistencias, reconocer la injusticia a lo vivido, reconstrucción de la confianza entre la sociedad civil y las instituciones. La paz no se construye desde el centro, la paz no se construye desde Bogotá, la paz se construye conjuntamente con las regiones, reconstrucción de la convivencia. Estas reflexiones son tomadas de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Siguiente diapositiva y bueno, ya vamos a ir finalizando y me gustaría entonces presentarles algunas ideas con respecto a y qué hacen muchas
personas que migran, cómo hacer para favorecer, digamos, minimizar los estresores que muchas veces imponen barreras, pues muchas familias también se gestionan. Y allí aparece la importancia de los escenarios de intervención psicosocial en red como las herramientas de apoyo de autogestión. Aquí encontramos, por ejemplo, las actividades lúdico-recreativas, las artes culinarias, la gimnasia para el cuerpo y el espíritu, la creación narrativa, la tertulia, el cuento, la poesía, el teatro, el cine, el sociodrama, el psicodrama, la danza, las artes plásticas, la pintura, el dibujo, la escultura y la artesanía. Esto empieza a ser muy importante porque las personas empiezan a sentirse en contacto, empiezan a establecer vínculos, empiezan a encontrarse que pueden compartir también sus saberes y sus recursos. Y vamos a encontrar una posibilidad donde los psicólogos aquí tenemos bastantes oportunidades de poder trabajar con las personas que han migrado y que también nos aportan muchos saberes. Bien, y en la siguiente diapositiva, ya aquí me gustaría eh, comentar lo siguiente. Ustedes ven que a mano derecha aparecen dos textos que se tiene que hacer un esfuerzo para poderlo leer. Pues esto lo escribí de forma intencional así, porque cuando hablamos de migración, casi siempre recurrimos a hablar de cifras. Y lo que dice el psiquiatra Joseba es que a veces se habla de migración y no se habla de inmigrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy fácil que nos dediquemos a hablar del fenómeno y dejemos de hablar de las personas que viven estas experiencias. Por eso este psiquiatra dice, la migración no se agota en el número en cuanto son, lo importante es saber quiénes son. Bueno, acá solo menciono algunas de las frases que he venido tomando de las familias con las que trabajo en el marco de mi tesis doctoral y pues que lo he denominado los héroes cotidianos en contextos de la migración. Por ejemplo, una pareja que está en Colombia, procedentes de Venezuela, se llama Manuel y Pamela, y ellos se dedican a elaborar la chicha venezolana. Este sabor transporta momentos vividos en la infancia, evocando las tardes soleadas del abrasador terruño. Alfonso Borges, un señor que conocí, que fue maestro del baloncesto en Venezuela, en el sector de Bovaire, en el estado de Falcón. En Venezuela, él dice, ayude a sembrar confianza, leer capacidades y emprender proyectos deportivos con las familias y grupos de distintas edades. Johan, alguien con quien también tuve la oportunidad de conversar, se reunía todos los domingos con sus familiares para buscar un lugar donde jugar softball. Roy, un tejedor de las redes sociales, eh, hace noticias, contenido digital para promover que los niños aprendan a navegar por este ciberespacio. Y Daisy, una maestra que ha venido promoviendo iniciativas interesantes alrededor de la educación popular, donde se reúne con niños y les enseña o les ayuda a hacer las tareas de manera voluntaria. Lo hace en un parque, lo hace en cualquier lugar y son experiencias que he venido encontrando y que hoy me gustaría también reconocer y destacar. Bueno, la siguiente diapositiva, pues aquí solo me voy a limitar a leer los textos para también hacernos la pregunta de cómo devolverle el agua al pez, dialogar y conversar y convivir entre distintos lenguajes, conexiones entre sujetos e instituciones, medio ambiente y contextos, desarrollar la capacidad de escuchar a los otros, de conversar, analizar, discutir, argumentar y crear nuevas posibilidades, dice el profesor Carlos Arango Calato. En Colombia durante generaciones se ha aprendido a no hablar, a no expresar lo que se piensa porque no se sabe cuál será la reacción del otro. Del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación y se desprecia al otro. El otro se ha convertido en un enemigo para eliminar y no en alguien con quien dialogar. Finalmente, me gustaría ya la última diapositiva. Aquí pues no la voy a alcanzar a leer. Solo quiero pedirles un favor. Isael Gabriel es un niño que le gusta la escritura, le gusta la creación narrativa y él, en el marco de mi tesis doctoral, construyó este escrito que se llama Mochilas de Esperanza. Lo encontramos en el blog de Puntos de Apoyo para Avanzar.
hemos venido generando una estrategia muy bonita que consiste en que las personas que quieran escribirle algo a partir de la historia lo pueden hacer en el blog. Allí ustedes pueden escribirle comentarios y yo le paso a él los comentarios que las personas que leen la historia le escriben. Así que les invito a que lean esta historia, la encuentran en redes sociales, pueden ingresar a puntos de apoyo para avanzar, buscan mochilas de esperanza y allí pueden agregar sus comentarios. En los cumpleaños y en algunas celebraciones especiales, la familia me invita y yo les comparto lo que la gente ha escrito con respecto a las reflexiones que han surgido. Así que, pues como me gusta convertirme en puente y en mediador, pues también hago parte de ese hilo de Ariana que ayuda a buscar conexiones. Muchas gracias.